Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amados hermanos, quiero comenzar explicándoles que, como ya lo dijimos, la primera carta que encontramos acá es escrita por el apóstol Pablo a una iglesia llamada, ubicada en Corinto. La cultura de las personas que conformaban esta iglesia eran griegas. Ellos eran griegos, lo que significa que eran gentiles, no eran de la raza o de la descendencia judía. Entonces era una iglesia gentil que el apóstol Pablo fundó y la carta se escribe después de cierto tiempo que Pablo tenía de estar residiendo en Éfeso. Y Pablo conocía muy bien el ambiente en el que estaba viviendo la iglesia porque él estuvo de primera mano allí en el lugar y conocía costumbres, actitudes acerca de la iglesia. Entonces, en el primer capítulo, los primeros versículos nos muestran el saludo que Pablo hace a la iglesia y como parte del resumen, queremos decirles que el primer capítulo tiene un propósito, tiene un objetivo. El propósito del primer capítulo de esta carta es hacer un llamado eh, a la unidad en el conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el tema o cuál es el contenido principal del primer capítulo de esta carta de los Corintios en el capítulo 1? La unidad en el conocimiento de Cristo. Voy a leer una vez más, y usted puede leer con nosotros allí en su Biblia, el versículo 10 que acabamos de leer del capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuesta ponerse de acuerdo, cuesta llegar a la unidad porque todos tenemos distintas formas de pensar y especialmente los griegos. Una de las características de los griegos era el conocimiento, el amor a la sabiduría. La palabra filosofía, de hecho, es de origen griego y tiene dos raíces, filo y sofía. Sofía es conocimiento y era un amor al conocimiento que tenían los griegos bastante interesante. Y esto generaba un poquito de dificultades en la iglesia porque el conocimiento que ellos tenían era un conocimiento humano, una sabiduría humana. Por eso Pablo llama y dice, os ruego, esa era la exhortación de Pablo a la iglesia, a llegar a la perfecta unidad en una misma mente y un mismo parecer, la unidad del conocimiento de Cristo. Ese era el primer llamado que Pablo hace a la iglesia en el capítulo 1. Yo quiero que mi esposa me ayude a avanzar y quiero compartir con ustedes otra porción bíblica siempre en el capítulo 1, pero ahora el versículo 21 hasta el 24. Vamos a ir despacio, vamos a leer primero el 21 y usted ponga un poquito de atención más allá del propósito de Pablo en el capítulo 1 y poco a poco va a ir entendiendo cuál era la intención del apóstol Pablo al tratar este tema importante de la unidad del conocimiento de Cristo. Veamos el versículo 21 del capítulo 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese término, la locura de la predicación. Muy interesante que Pablo usa ese término. Él está diciendo, voy a parafrasear y dice, en la sabiduría del mundo, las personas no pudieron conocer a Dios. De hecho, eso no cambia. En las capacidades, en el conocimiento de las personas, no se puede conocer a Dios. O sea, podemos tener cierto conocimiento, podemos tener ciertas ideas,
pero la sabiduría humana no es capaz de conocer a Dios. Y Pablo dice, como en la sabiduría humana no se fue posible conocer a Dios, a mí me encanta, Pablo siempre usa frases bien llamativas, bien interesantes, y dice él, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, aquí, hermanos, como el tema del capítulo 1 es la unidad del conocimiento de Cristo, lo que Pablo nos está diciendo es, no basta con el conocimiento que tenemos, no basta con lo que sabemos. O sea, no tenemos por qué jactarnos de lo que sabemos, porque de una cosa que pareciera, y por eso Pablo usa ese término, la locura de la predicación. ¿Quién podría imaginarse que pequeños actos y que grandes actos heroicos también de martirio a lo largo de toda la historia de la iglesia evangélica ha dado lugar a que miles de millones de personas en todo el mundo, de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación, sean alcanzadas con el poder del evangelio de Cristo Jesús? Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que aunque todos somos diferentes, algunos somos morenitos, otros son bajitos, otros son chelitos, algunos son pelo liso, otros son colochos rompe almohadas, etcétera. Aunque todos somos diferentes y pensamos diferentes, podemos llegar a la unidad del conocimiento de Cristo Jesús. Porque en lugar de ver las cosas que nos diferencian, que nos hacen únicos, en el Evangelio de Cristo Jesús hay algo que nos une y es Cristo, es el Espíritu Santo. Yo espero que usted pueda decir un fuerte amén ahí en su casa, ahí donde nos sintoniza, y entender que el propósito del Señor es que seamos uno solo. Dice la Escritura que somos un solo cuerpo en Cristo, y aunque hay muchos miembros y cada parte de nuestro cuerpo cumple una función diferente, pero debemos ser uno en Cristo. Y la forma, la razón, la manera como vamos a llegar a ser uno en el conocimiento de Cristo es a través de lo que nos une, y es Cristo Jesús, el centro de la iglesia, el centro de nuestra vida, y el Espíritu Santo, que es quien unifica a la iglesia. No sé si mi esposa quiere compartir algo, si no seguimos avanzando por el tiempo. Bueno, el capítulo 2. El capítulo 2. El capítulo 2 consiste, bueno, no leímos algunos versículos de lo que estábamos compartiendo anteriormente. Si no avanzamos mucho, no es problema, porque la idea es aprender. Dejamos unos versículos atrás, solo leímos el 21. Pero el 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, aquí habían dos tendencias. Los griegos buscaban sabiduría, siempre los griegos estaban buscando algo que fundamentara el evangelio. Y yo no sé cuánta gente hay así que yo quiero encontrar el fundamento del evangelio, lo científico, lo experimental, y hay gente de esa naturaleza. Entonces, la unidad del conocimiento de Cristo genera un problema para aquellos que se basan en la sabiduría humana, en la ciencia, en el conocimiento humano. Esto genera un problema porque aunque el evangelio no es algo dogmático, no es una teoría, sino que es una experiencia personal. Y ojo con esto, mi hermano. El evangelio es una experiencia personal, algo que nosotros mismos, o sea, que no le cuenten cómo es el evangelio. Tenemos que vivirlo para ser parte del conocimiento experimental. Hace poco, un pastor amigo fuera del país, de la República de Colombia, a mí me emocionó, me hizo compartir su gozo, me hizo compartir algo muy maravilloso. Dios hizo un milagro en su vida. Dios lo sanó. Hemos estado orando por él y yo soy sincero, voy a abrir mi corazón con ustedes. A mí me dolía el corazón ver la preocupación de él a su edad avanzada, un siervo del Señor, y comenzamos a orar con nuestra esposa
con mi esposa, perdón, comenzamos a orar, tuvimos un tiempo, nos conectamos en la distancia y tuvimos un tiempo muy especial. Todavía el día de ayer que no pudimos estar conectados por las razones de problemas eléctricos, estábamos pensando en eso, pero no dejamos de orar. Y a mí me bendijo, me emocionó el poder escuchar de él cómo Dios ha obrado poderosamente en algo que la ciencia había diagnosticado, algo complicado, difícil en su salud. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el fundamento del Evangelio no está en la sabiduría humana, sino está en lo que dice el versículo 24. Mire qué lindo, así como judíos o como griegos, para nosotros los que hemos creído, para los que hemos sido llamados, el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es el Evangelio para nosotros. Eso es lo que nos debe de unir. La unidad en el conocimiento de Cristo va a venir entendiendo que el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. No es lo que podemos, no es lo que sabemos, no es lo que podamos dominar, es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Está hablando acerca del poder del Espíritu Santo, está hablando de lo que Él hace en nuestras vidas, no de lo que sabemos, sino de lo que Dios hace en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Yo sé que hemos visto la mano de Dios en este tiempo. Yo sé que somos testigos del poder de Dios, como dice el corito, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios. Somos testigos de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Y en eso consiste el capítulo 1. Estos solo son pincelazos, solo son algunas cuestioncitas así, para que usted se anime a estudiar también la carta a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Usted también se pueda emocionar. Vamos a avanzar un poquito más, quizás no, como ya dije, no terminemos todo esto, es bastante, pero vamos al segundo capítulo. ¿Cuál es el tema del capítulo de esta carta? El verdadero fundamento de la sabiduría. Ya veíamos que allá en el capítulo 1, Pablo logra identificar que habían divisiones, que habían pleitos, porque habían distintas opiniones. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, y eso generaba divisiones, generaba contiendas, generaba pleitos. Entonces, Pablo le llama a la unidad del conocimiento de Cristo. O sea, Pablo les está diciendo, no importa lo que cada quien sabe, no importa lo que cada quien sepa, lo importante aquí es el poder de Dios, o sea, la sabiduría que viene del poder que hemos experimentado de parte de Dios en nuestra vida. Ahora, el verdadero fundamento de la sabiduría. En el primer capítulo, Pablo hace el llamado a la unidad del conocimiento de Cristo, y aquí nos explica, nos enseña en el capítulo 2 el verdadero fundamento de la sabiduría. Me ayuda, por favor, Mónica, a leer el capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire qué maravilloso. El fundamento de la sabiduría no es simple teoría. La sabiduría de Dios no está fundada en simple teoría. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, uno puede predicar bien, de manera, usar algunas cositas por ahí, pero mire, Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A mí esto me lleva a compartir o a entender algo que a mi esposa le gusta explicar mucho y enfatizar, y es el fruto del Espíritu. La sabiduría, el fundamento de la sabiduría de Dios está, hermano, no en una simple teoría. El Evangelio no es simplemente dominar los libros de la Biblia o tener un gran conocimiento. El Evangelio nos lleva a evidenciar, a demostrar a través de lo que está en Gálatas 3, 24 y 25, el fruto del Espíritu.
5, 22 y 23. Gracias. Ya ven, a ella le encanta compartir este tema. El fruto del Espíritu es la evidencia, es la demostración del poder de Dios que opera en nuestra vida. O sea, no basta con un simple conocimiento. Así, hermano, yo sé, yo me puedo los 66 libros de la Biblia. No, el Evangelio, el fundamento de la sabiduría del Evangelio está en la evidencia, en la demostración. Podemos ser muy buenos oradores, pero el fundamento de la sabiduría está en la demostración, en el fruto del Espíritu en nuestra vida. Avancemos un poquito más, leemos el siguiente versículo, siempre del capítulo 2, el versículo 5. Aquí vamos a encontrar algo también de mucha edificación. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está el fundamento de la sabiduría. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Entender esto nos bendice porque no se trata de una sabiduría común y corriente o cualquiera. Mire qué lindo, la sabiduría de Dios está fundada en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. El conocimiento, todo lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Y yo quiero decirle, mi amado hermano, usted y yo tenemos la garantía para vencer, para ser victoriosos, para ser más que vencedores ante las tentaciones, ante las pruebas, ante la crisis, ante la angustia, ante la enfermedad. Si alguien está desconsolado, quiero decirle una noticia de última hora. Usted cuenta con la fortaleza del Espíritu. Es tiempo de que entendamos que la sabiduría de Dios no es algo vano, no está en... El fundamento de la sabiduría del Señor está en el poder de Dios, en el Espíritu Santo. De manera, hermano, que usted ahí en su casa y nosotros que estamos acá, debemos profundizar en el poder de Dios, en la llenura del Espíritu Santo para ser fortalecidos. Si alguno se ha sentido debilitado, si alguno se ha sentido desgastado espiritualmente, si las tentaciones han asediado su vida, a su familia, si la prueba se ve como que nos va a quedar grande, la sabiduría de Dios está fundada en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y esto nos lo enseña profundamente el apóstol Pablo. La sabiduría es simple conocimiento o teoría, es algo abstracto que no se puede tocar. Las señales son simples parámetros porque había dos cosas. Los griegos eran amantes de la sabiduría y los judíos eran amantes de las señales. Pero las señales solo son indicios, solo son parámetros de algo que no se tiene conocimiento directo. O sea que los griegos, ellos eran amantes del conocimiento. Y los judíos eran amantes de señales que confirmaran o que los guiaran a cierto conocimiento que no tenían directamente. O sea, eran los dos extremos de la cosa. Ni el conocimiento ni las señales tienen el poder que tiene el fundamento de la sabiduría que viene de Dios. Porque el fundamento de la sabiduría divina es evidencia, es poder. El fundamento de la sabiduría, y esto guárdeselo en su corazón y en su mente, es poder. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y de esos griegos somos nosotros, esta amada tierra, El Salvador, a quien nuestro Señor Jesucristo también ama, por quien también dio su vida en la cruz del Calvario. Y este poder, hermanos, es capaz de ayudarnos a vencer toda prueba, toda dificultad, toda angustia, toda aquella depresión, tristeza, desánimo, cualquier cosa. Santiago escribió en su epístola y dijo, si alguno esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin ningún reproche. O sea, Dios no le va a decir tanto que me pedí sabiduría, no. Hay abundancia. Hay cosas que no entendemos de la vida y no llegaremos a entender nunca. Pero si hay algo de lo que debemos estar seguros es que siempre hay una oportunidad para ser llenos del conocimiento de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y teníamos mucho para compartir con ustedes, pero a manera de una breve reflexión, mis amados hermanos,
Recuerde las palabras del apóstol Pablo. Hemos sido llamados, hemos sido exhortados a guardar la unidad del conocimiento de Cristo. ¿Qué significa eso? Hay un solo fundamento, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. No perdamos de vista el objetivo, no nos perdamos de ahí. Y esto es maravilloso entenderlo, mis amados hermanos, porque el fundamento, y esta es la segunda idea que quiero que se quede su corazón, el fundamento de la sabiduría de Dios es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Podemos tener muchos conocimientos, muchas profesiones, pero la sabiduría de Dios es poder, poder que cambia, que transforma. Si alguno de nosotros ha estado pasando momentos difíciles, es tiempo de venir a la sabiduría de Dios, es tiempo de venir a la presencia de Dios para ser llenos de esa sabiduría que nos va a bendecir,